licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y hemos estado estudiando ya el final del segundo libro de Reyes y comenzamos, el segundo libro de Samuel y comenzamos el primer libro de Reyes. Y en esta tarde vamos a continuar ya con el primer libro de Reyes desde el capítulo 1, donde recordarán ustedes que David ya es anciano. Pero vamos a orar para dar inicio. Padre, en esta tarde te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te rogamos, Señor, que sobre todo puedas tú ayudarnos con inteligencia, con sabiduría, con la guianza divina de tu Espíritu, para que tanto yo como los televidentes podamos entender tu palabra y podamos recibir alguna palabra de parte tuya, algún consejo y podamos estar más cerca de ti. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, el Maestro Divino, que sea quien nos enseñe. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden ustedes que ya desde que comienza el libro de Reyes se dice que David ya envejeció y que le es difícil calentar su cuerpo o mantener su cuerpo con una temperatura cálida. Así que recuerden que sus siervos le sugieren que se busque a una doncella, a una señorita que pueda dormir con el rey para que lo caliente, ¿verdad? Y buscan a esta doncella y encuentran a una tsunamita y se la llevan al rey y ella es la que duerme con el rey. Pero dice la escritura, dice el verso 4 del capítulo 1, y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. Entonces acá recuerden que ya habíamos leído esto y que la expresión que no la conoció se refiere a que no tuvieron relaciones. O sea, ella no era una pareja para el rey, sino que era solamente una persona que lo ayudaba a entrar en calor, en que su cuerpo pudiera recibir el calor necesario, ¿verdad? Porque ya era anciano David. Sin embargo, vemos acá en el verso 5 la rebelión o la sedición del hijo de David, que se llama Adonías. Dice el verso 5, entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció y dijo, yo reinaré, y se preparó carros y jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Esto ya lo comenzamos a estudiar en la clase pasada. Y su padre nunca lo había amonestado diciéndole, ¿por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y ellos, siguiendo a Adonías, lo ayudaron. Entonces, este personaje, Adonías, es hijo de David y es hermano de Absalón, y él se proclama rey, ¿verdad? En un momento en el que ya David es un anciano, pero David no ha muerto. Y entonces vamos a ver acá cómo otro profeta le aconseja a Betsabé. Es el profeta Natán que le aconseja a Betsabé qué es lo que debe hacer. Y del verso 11, en el verso 9 dice, por ejemplo, y Adonías sacrificó ovejas y novillos y animales cebados
junto a la piedra de Zoelet, que está cerca de En-Rogel, y llamó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no llamó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los valientes, ni a sus hermanos, ni a su hermano Salomón. Por supuesto que no llamó a Salomón porque él ya temía que Salomón era el contrincante, ¿verdad? Salomón era muy probable que fuera electo para el trono, y efectivamente así fue. Entonces lo interesante es que este personaje Adonías hace sacrificios. Eso quiere decir que no siempre, cuando el hombre sacrifica a Dios, no siempre Dios se agrada de él. Recuerden ustedes la famosa historia del primer sacrificio o la primera ofrenda de la historia que se ofrece, que la ofrecen los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y recuerden que Abel ofrece un cordero porque Abel era pastor de ovejas, pero Caín era agricultor y él ofrece verduras, y eso no le agradó a Dios. Entonces recuerden ustedes que ese rechazo de Dios, el rechazo de Dios no fue hacia Caín, sino que fue hacia su ofrenda. Pero el haber rechazado Dios la ofrenda de Caín provocó, ustedes saben, que Caín matara a Abel. Ahora acá estamos en un punto en el que Adonías quiere ser proclamado rey, sucesor de David, pero no cuenta con lo que va a hacer Betsabé, sugerido por Natán. Entonces Natán, verso 11, habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, el hijo de Agit, está reinando y David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues ven, te daré un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Porque Natán sabía que al quedar Adonías, inevitablemente iban a matar a Salomón y a Betsabé, ¿verdad? Ve y preséntate ante el rey David y dile: ¿no ha jurado a tu sierva, oh rey señor mío, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? He aquí que mientras tú aún estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Natán le da ese consejo a Betsabé. Recuerden que ella es la madre de Salomón, pero lógicamente ya Salomón es un adulto. Sin embargo, es el momento en el que el rey David, como ya es muy anciano y está próximo a morir, David debe elegir a su sucesor. Y David ya le había prometido a Betsabé que Salomón era quien lo iba a suceder, porque Dios se lo había dicho. O sea, esta fue una disposición de Dios y por eso es que tenía que cumplirse. Así que Natán es el que interviene. Aquí vemos que hay una intervención de un profeta para que en el reino quede un rey conforme a la voluntad de Dios. Aunque no significa forzosamente que Salomón haya sido un buen rey. Vamos a ver posteriormente, por así decirlo, las bendiciones que trajo el reinado de Salomón, pero también los problemas que presentó Salomón, sobre todo en su vida adulta, ¿verdad? Y en relación a sus muchos matrimonios. Ahora, del 11 al 13, vamos a ver, vamos a ver, verso 16, y Betsabé se inclinó y se postró ante el rey y le dijo: ¿qué deseas? Y ella le respondió: Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono, pero ahora he aquí reina Adonías, y tú, señor el rey, y tú, mi señor el rey, no lo sabes. Y él ha sacrificado bueyes de animales cebados y ovejas en abundancia, y ha llamado a todos los hijos del rey y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero Salomón, tu siervo, él no lo llamó. Entonces acá vemos que Natán dice, verso 23, e informaron al rey diciendo: he aquí el profeta Natán. Y él entró a la presencia del rey y se postró en tierra sobre su rostro ante el rey. Y dijo Natán: mi señor el rey, ¿ha dicho acaso Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque él hoy ha bajado y sacrificado bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército
vuelve Natán a explicarle otra vez a David lo que ha hecho Abiatar, ¿verdad? Adonías, lo que ha hecho Adonías en relación a que para que lo reconozcan como el rey, él ha hecho estos sacrificios, ¿verdad? Dice, vuelve a preguntarle, entonces el rey, aquí está la decisión del rey, entonces el rey respondió diciendo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey. Y el rey juró y dijo, vive Yahvé que rescató mi alma de toda angustia, que así como te he jurado por Yahvé, el Dios de Israel, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Si se dan cuenta, primero llega Betsabé a consultar al rey para saber si realmente el que va a quedar va a ser Salomón, y luego entra Natán y le vuelve a contar al rey lo que está haciendo su hijo Adonías, ¿verdad? Que trata de quitarle el trono a Salomón, pero el rey le confirma a Betsabé que el trono le pertenece a Salomón. Entonces Salomón va a ser ungido como rey en el verso 32. Vamos a leer. Y el rey dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y haced que mi hijo Salomón monte sobre mi propia mula y hacedlo bajar a Gijón. Gijón estaba viendo que es una ciudad que está cercana a Jerusalén. Recuerden ustedes que Jerusalén está en la parte central de Palestina, más al sur, digamos que porque pertenece a Judá, al territorio de Judá, pero está Jerusalén y está, para ustedes es acá, está un poco al oriente, esta ciudad vamos a leer en la Reina Valera cómo le llaman a esa ciudad. Estamos en el 1:33, dice, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Si se dan cuenta, aquí lo traduce como Gijón, ¿verdad? Y en la Reina Valera como Gihón. Es sencillamente una cuestión de pronunciación. Seguramente se pronuncia Gijón, o sea, la H, parece ser que la H suena. Así que se pronuncia Gijón. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron allí por rey sobre Israel, y daréis soplido al shofar y gritaréis viva el rey Salomón. Aquí es donde Salomón es declarado como rey. Enseguida subiréis tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues lo he designado soberano sobre Israel y Judá. Recuerden que en ese momento ya el rey David era el soberano de Israel y de Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo, amén, así lo confirme Yahvé, Dios de mi señor el rey, así como ha estado Yahvé con mi señor el rey, así esté él con Salomón, y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, junto con los dos cereteos y los peleteos, junto con los cereteos y los peleteos bajaron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. Entonces acá está el nombramiento del rey Salomón, y ya Salomón queda automáticamente nombrado como rey. Y entonces viene el conflicto para su hermano que se había, Adonías, que se había rebelado y se había autoproclamado rey. Entonces Adonías huye de Salomón. Esto ya está en el verso 50. Vamos a leer el 50. Dice, pero Adonías tuvo temor de Salomón y se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. E informaron a Salomón diciendo, he aquí que Adonías teme al rey Salomón porque se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a su siervo con la espada. Y Salomón dijo, si él se llega a mostrar como un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él,
entonces morirá. Aquí Salomón ya está haciendo uso de su autoridad como rey y les está diciendo que si este hombre, que es su hermano, pero que se ha autoproclamado rey, pero que no era el verdadero rey, porque el rey es Salomón, que si él es justo y si él es justo, no morirá. Sin embargo, si se encuentra maldad en él, sí morirá. Así que el rey, vamos a ver, el rey veamos acá. Salomón dijo, el rey Salomón ordenó que lo hicieran bajar del altar y él vino y se postró delante del rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, Salomón no lo mata. Si se dan cuenta, Salomón no mata a su hermano porque Adonías había tratado de tomar el trono, pero infructuosamente. De todas formas, aunque él tenía el apoyo de Joab, que era uno de los generales de David, de todas formas, eso no impidió que Salomón reinara, porque Salomón fue nombrado directamente por el rey y fue el rey el que ordenó que se le ungiera como rey y que lo montaran en la mula del rey. Parece que era la mula real, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa costumbre. Así que el rey Salomón ya es el rey. Ahora vamos a ver acá la muerte del rey David después de que Salomón es ungido rey y es coronado rey. Dice el capítulo 2 desde el verso 1, cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, tú sé fuerte y sé hombre, guardarás la obediencia a Yahvé tu Dios para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés. Si se dan cuenta, David conocía el Pentateuco que fue escrito por Moisés, que fue inspirado por Dios, que fue dictado por Dios directamente a Moisés, y aquí David le está aconsejando a Salomón que él debe cumplir todos estos mandamientos. Dice, guardará la obediencia a Yahvé tu Dios para andar en sus caminos y guardará sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y en todo lo que te inclines, a fin de que Yahvé cumpla su palabra que habló acerca de mí, diciendo, si tus hijos, fíjense que hay una condición, aquí está la condición que Dios le impone a David, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Este es como casi todos los mandamientos, tiene una condición. Y la condición es que los hijos de David debían guardar los mandamientos, debían ser fieles, porque está hablando, guardan sus caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma. O sea, no bastaba simplemente con una actitud hipócrita. Recuerden que la hipocresía, que Jesucristo la llama... Jesucristo les dice que la hipocresía es como la levadura, ¿verdad? Y que la levadura leuda toda la masa, o sea, con un poquito de levadura que se le ponga a la masa se infla y ya no mantiene su pureza. Así la hipocresía, aunque sea poca, eso, por así decirlo, ensucia o altera la integridad, ¿verdad? De la fidelidad. Recuerden ustedes que Dios le prometió a David que para que su reino fuera siempre en su trono, hubiera alguien de la descendencia de David que se sentara en el trono, y para que ese trono fuera perpetuo debían ser fieles. O sea, la fidelidad es algo muy importante para Dios. Dice, ahora tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter.
a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. Aquí David, además, fíjense bien, además de hacerle ver a Salomón la obligación que tenía hacia Dios de cumplir los mandamientos y de guardar los estatutos de Dios, aquí David ya le está dando instrucciones respecto del futuro de estos personajes, como es Joab. Verso 6, haz conforme a tu sabiduría, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. Aquí le está diciendo David que debe matar o debe mandar matar a Joab. Si se dan cuenta, todo el trabajo de Joab, en las luchas, luchó muchos años junto al hombro de David, pero al final Joab asesinó a Abner y dice acá que asesinó a Amasa. Entonces recuerden que David le había prometido a Amasa que iba a ser general, pero seguramente Joab sintió celos y por eso lo mató. Así que Amasa nunca llegó a ser general, porque Joab lo mató. Así que estas dos muertes increíblemente no las perdonó David, y aunque él mismo no actuó para juzgar a Joab por esos asesinatos, sin embargo le está dando instrucciones a Salomón para que sea él el que ejecute esa sentencia. Pero mostrarás benevolencia a los hijos de Barzillai Galadita y permite que estén entre los que comen a tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando iba huyendo de la faz de Absalón tu hermano, ¿verdad? Cuando eso pasó. He aquí tienes contigo a Simei, hijo de Gera, Benjamita, hijo de Behurim, quien me maldijo con una cruel maldición el día que yo iba a Mahanaim. Pero él bajó a recibirme al Jordán, por lo que le juré por Yahvé diciendo, no te haré morir con la espada. Y este juramento de David, recuerden que Simei había maldicho a David, lo maldijo, y sin embargo después, cuando David ya había muerto, Absalón y David había vuelto a reinar, había sido restituido como rey, entonces Simei se acerca a David y le pide perdón, y David lo perdona. Y recuerden que habíamos hablado acerca de que esta es una característica de misericordia, porque recuerden que en cierta forma David es un tipo de Jesús. Por supuesto, David es diferente de Jesús. Jesús es perfecto, Jesús es Dios, Jesús es engendrado por el milagro del Espíritu Santo en la Virgen María, y es muy diferente del rey David, ¿verdad? Pero el punto es que David estaba siendo como un tipo, ¿verdad? Como alguien que representa en cierta forma a Jesucristo. Así que este acto de benevolencia, de perdón de David, es más o menos lo que lo hace parecido a Jesús, ¿verdad? Dice, he aquí tienes contigo a Simei. Bueno, dice, pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hablar con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Aquí David, si se dan cuenta, le había ofrecido a Simei que no lo iba a matar, pero no le ofreció que su hijo, cuando lo sucediera, lo iba a perdonar, sino que David lo perdonó en vida. Pero si se dan cuenta, aquí le está dando instrucciones a Salomón para que sea Salomón el que le aplique el castigo. Dice, pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hablar con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Eso quiere decir, lo vas a matar, ¿verdad? Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Si se dan cuenta, acá ya termina completamente la vida de David y comienza el reinado de Salomón. Así que este programa ya puede considerarse como el primer programa del rey Salomón, porque vamos a estudiar, vamos a comentar y analizar la conducta de Salomón. Acá nos vamos a encontrar con que Salomón comienza a reinar desde el verso 12. Leamos acá, dice, y Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su reino fue firmemente establecido. Pero Adonías, el hijo de Agit,
fue a Betsabé, madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿es pacífica tu visita? Y él respondió, es pacífica. Fíjense que recuerden que Adonías había llegado cuando Salomón fue nombrado rey. Adonías, que es el hermano que había tratado de usurpar el trono, en el momento en el que Salomón es nombrado rey, Adonías llega y se sujeta a los cuernos del altar como pidiendo clemencia, ¿verdad? Parece que esta era una costumbre entre ellos. Recuerden que el altar era cuadrado y tenía cuatro cuernos, otra especie de cuernos, uno en cada esquina, y parece que ellos acostumbraban tomarse de los cuernos del altar como un símbolo de que se estaban acogiendo a la benevolencia, a la misericordia de Dios, y que estaban pidiendo misericordia. Y recuerden que Salomón no mató a Adonías. Sin embargo, Adonías, aunque había pecado con haber tomado haber tratado de usurpar el trono, y fue perdonado, Adonías vuelve a cometer otro error que le cuesta la vida. Vean lo que pasa. Adonías llega con Betsabé, la madre de Salomón, y agregó, tengo algo que decirte. Ella respondió, habla. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto la mirada en mí para que yo reinara, pero el reino cambió de manos y pasó a ser de mi hermano, porque por determinación de Yahvé era suyo. Y ahora te hago una petición que ruégote que no me la niegues. Ella le dijo, habla. En este punto, Adonías lo que hace es pedirle a Betsabé que interceda ante el rey para que Adonías pueda tener una esposa. Y le piden específicamente, dice, entonces él dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisag sunamita. Aquí está hablando específicamente Adonías de que quiere a esta mujer como esposa, Abisag sunamita. Ahora, esto no le parece nada bien a Salomón. Vamos a ver lo que pasa acá con Adonías. En el verso 50 dice, y el rey le dijo, haz como él vamos a ver. Entonces ella dijo, aquí está ella pidiéndole al rey. Ella le pide específicamente que Abisag la sunamita sea dada por mujer a tu hermano Adonías. Pero el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías, verdad? Pide también el reino para él, porque es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Yahvé diciendo, así me haga Elohim y aún me añada si Adonías no habló este asunto contra su propia vida. Y vive Yahvé que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre y me ha hecho casa como había prometido, que Adonías será muerto en este día. Si se dan cuenta, esta petición de Adonías fue una insensatez, porque él acababa de recibir el perdón del rey Salomón por su sedición, porque se autoproclamó rey. Y sin embargo, ahora él piensa que ya todo el asunto se olvidó y que él ya no tiene pecado y que Salomón tiene buena relación con él, y no es cierto. Entonces, cuando Adonías viene y le pide a Betsabé que interceda por él, resulta que esto provoca el enojo de Salomón y provoca la muerte automáticamente de Adonías. Dice, y el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, quien arremetió contra él y lo mató. Aquí estamos viendo que Adonías al fin muere por haber hecho esta petición. Ahora veamos acá. Salomón echó a Abiatar. Vean qué interesante en el verso 26. Pero el sacerdote Abiatar, recuerden que Abiatar estaba del lado de Adonías. Pero el sacerdote Abiatar dijo al rey, aunque eres digno de muerte, retírate a tus campos de Anatot. No te mataré hoy porque has cargado el arca de Adonai Yahvé, Yahvé delante de mi padre David y has participado
en todo aquello que mi padre sufrió. Así Salomón excluyó a Abiatar del sacerdocio de Yahvé para que la palabra de Yahvé fuera cumplida, la cual él dijo acerca de la casa de Elí en Silo. Así que este profeta Abiatar es excluido de la corte del rey Salomón, porque recuerden que estaba del lado de su hermano Adonías. Así es prácticamente apartado Abiatar del sacerdocio. Ahora es interesante porque resulta que también Joab estaba siendo amenazado de muerte y al final resulta que muere. Veamos acá en el 28. Esta noticia llegó hasta Joab, y como Joab también se había adherido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó al tabernáculo de Yahvé y se asió de los cuernos del altar. Si se dan cuenta, esta también fue otra errónea decisión de Joab, porque Joab debió preguntarle al rey a quién había designado o a quién iba a designar él por sucesor, y esto no lo hizo Joab, sino que Joab se adhirió a Adonías, y esta fue su perdición, porque no solo ya había cometido 2 asesinatos, sino que esta actitud de Joab de tomar partido por el bando equivocado, que era el bando de Adonías, provocó también su muerte. Vamos a ver, y se dio aviso al rey Salomón: Joab ha huido al tabernáculo de Yahvé, y he aquí está junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, diciendo: anda, arremete contra él. Y Benaías entró en el tabernáculo de Yahvé y le dijo: así dice el rey, sal. Él respondió: no, sino que aquí moriré. Benaías llevó la respuesta al rey diciendo: así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, arremete contra él y sepúltalo. Así quitarás de mí y de la casa de mi padre la gente que Joab ha derramado, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Yahvé hará recaer su sangre sobre su propia cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David arremetió y mató a espada a 2 hombres más justos y mejores que él. A Abner, recuerdan que mató él mismo a Abner, y a hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. De tal modo la sangre de ellos se volverá contra la cabeza de Joab y contra la cabeza de su simiente para siempre. Pero fíjense acá, aquí está hablando, veamos, está hablando el rey es el que está hablando. Entonces lo interesante es que Salomón es el que va a profetizar. De tal modo la sangre de Dios, dice: pero para David y para su simiente y para su casa y para su trono habrá paz de parte de Yahvé por siempre. Aquí estamos viendo que Salomón, a veces en su condición de rey, y recuerden que es un rey y como rey ungido por Dios, entonces él en varias ocasiones Salomón actúa como profeta, porque aquí está dando una profecía respecto del reinado de David. Dice, pero para David y para su simiente y para su casa y para su trono habrá paz de parte de Yahvé por siempre. Por supuesto que esta paz que es por siempre no vendrá sino cuando reine Jesucristo. Recuerden que el pueblo de Israel nunca ha tenido paz. El pueblo de Israel toda la vida ha sido... Por eso recuerden que se creó la expresión judío errante, porque los judíos han persistido por diversas culturas, por diversos gobiernos, han sido perseguidos, fueron perseguidos durante todo el cristianismo, porque recuerden que los judíos no aceptaron a Cristo, nunca lo han aceptado y no lo han aceptado hasta la fecha. Entonces los judíos realmente no son cristianos. De allí viene definitivamente la postura que es contra los judíos, por ejemplo, la postura de Hitler, del Tercer Reich, ¿verdad? De todos los nazis, la actitud contra los judíos que ustedes saben que se denomina antisemitismo.
Esta es una postura completamente contra el pueblo de Israel por las razones que sean, porque las razones de Hitler no eran razones cristianas. Así que hay razones teológicas que son, por ejemplo, las razones que están basadas en el rechazo de los judíos por Cristo. El razonamiento es muy sencillo. ¿Cómo es posible que los judíos, siendo enemigos de Cristo, puedan ser amigos de los cristianos, que somos amantes, por así decirlo? Los cristianos somos amantes de Dios y somos amantes en el sentido espiritual de Cristo. Entonces, los cristianos amamos a Dios y amamos a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que los cristianos seamos amigos y de los judíos que son enemigos de Cristo? Esto es el planteamiento de lo opuesto del antisemitismo, que es el sionismo, ¿verdad? Ustedes saben que el sionismo es el amor por los judíos, o es la actitud positiva hacia los judíos, o es la actitud de aceptación de los judíos. El problema es que los judíos, como repito, como ustedes lo saben, son enemigos de Cristo, porque no quieren a Cristo. Los judíos no creen en Cristo, los judíos no aceptan a Cristo, no han aceptado a Cristo, asesinaron a Cristo en la cruz del Calvario. Los judíos fueron los que gritaron: crucifícale. Los judíos fueron los que eligieron entre Barrabás y Cristo, les dieron la opción. Recuerden que Pilatos les dijo: elijan o Jesús o Barrabás. Y los judíos fueron los que pidieron que se dejara en libertad a Barrabás, pero que se juzgara y se condenara a Jesús. Y eso fue lo que hizo Pilatos. Como ellos eligieron soltar a Barrabás, Pilatos soltó a Barrabás, que era un criminal, y apresó, o ya lo tenían preso, pero condenó a muerte a Jesús, y los judíos lo mataron. Por eso es que recuerden que Juan dice: a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. O dice también: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces mataron a Cristo, no lo recibieron, no lo han recibido, no han creído en Cristo estos 2000 años. Los judíos no creen en Jesús. Los judíos no aman a Jesús. Es más, los judíos, ustedes saben que en el Talmud condenan a Cristo. Yo no he leído el Talmud, pero sé que el Talmud dice barbaridades contra Cristo. Entonces, el problema que se nos presenta es que nosotros somos invitados, entre comillas, a amar a los judíos, a bendecir a los judíos, a ser sionistas, o sea, a ser pro-judíos, pero los judíos no son pro-Cristo. Los judíos no bendicen a Cristo. Los judíos no aman a Cristo. Los judíos no aceptan a Cristo y los judíos no creen en Cristo. Los judíos son cero Cristo. Este es el gran conflicto de la iglesia evangélica, que quiere ser sionista porque defiende a los judíos, bendice a los judíos, ama a los judíos, pero ama al enemigo de Cristo. Entonces esto es increíble, porque estaba escuchando él ya murió, pero fue un teólogo famoso norteamericano, R.C. Sproul, que él en uno de sus programas sobre el anticristo, es algo que a mí me pareció revelador, porque yo nunca lo había pensado así. Siempre nos han enseñado que los apóstatas, siempre nos han enseñado que son los que surgen dentro de la iglesia cristiana. Y es interesante que R.C. Sproul enseña que es probable que los apóstatas sean los judíos. ¿Por qué? Porque los apóstatas están en contra de la fe cristiana. Si ustedes consultan con un judío
100% judío, les va a confesar que él no es ni 1% cristiano. Los judíos no son cristianos, no aprueban el cristianismo, no tienen fe en Cristo, no se reconocen cristianos, no confiesan a Cristo como Señor, no reciben a Cristo como Salvador. Los judíos no se bautizan como nosotros, los judíos no son cristianos. Y entonces en este sentido, R.C. Sproul enseña que los judíos son los apóstatas. Pero este es otro tema. Vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Y acá estamos en un momento en el que Salomón ya fue consagrado como rey y él tiene que asesinar no solo a Adonías, a Simei, sino ahora manda matar a Joab y Joab muere en el verso 34. De tal modo, la sangre de ellos se volverá contra la cabeza de Joab y contra la cabeza de su simiente para siempre. Pero para David, aquí está dando la profecía que habíamos leído, para David y para su simiente y para su casa y para su trono habrá paz de parte de Yahvé por siempre. Y Benaías, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su propia casa en el desierto. Si se dan cuenta, en este sentido está el tabernáculo y está Joab tomado de los cuernos del altar, pero como él decide morir ahí, entonces Salomón le dice a Joiada, parece que es Joiada es el que lo asesina, le dice ve y mátalo. Entonces en ese sentido, ustedes saben que todo lo relacionado con Dios es sagrado. El tabernáculo, todo lo del tabernáculo es sagrado. Sin embargo, el altar estaba en el atrio, ¿verdad? En la entrada del tabernáculo. Allí fue donde mataron a Joab. Así que los mismos reyes de Israel decidían que si alguien no era digno de ser perdonado, lo mataban ahí mismo, cerca del altar, ¿verdad? O sea, del altar del sacrificio. Así que no se libró, aunque él se sujetó a los cuernos del altar. Vamos a apresurarnos a ver si, porque ya se nos va el tiempo, a ver si avanzamos un poquito. Simei desobedece a Salomón y muere. Aquí Simei le había sido ordenado que él se fuera a cierta ciudad, pero que no saliera. Y desafortunadamente él se le olvidó. Y recuerden que David le había ordenado a Salomón que también hiciera justicia con Simei y que prácticamente lo matara. Sin embargo, Salomón le perdonó la vida a Simei, pero le dijo que estaba circunscrito a una ciudad determinada. Y Simei dice que estuvo ahí durante 3 años, pero en eso se le olvidó la prohibición del rey. Y lo interesante es que las prohibiciones del rey, de los reyes humanos, en ese tiempo eran prohibiciones legales, o sea, eran prohibiciones como si fueran leyes de Dios que debían ser respetadas, y si eran quebrantadas, eso generaba la muerte, porque esta desobediencia de Simei le constituyó la muerte. Pero al cabo de 3 años aconteció que 2 siervos de Simei escaparon a Gat y al rey Aquis, hijo de Maca, e informaron a Simei diciendo: he aquí tus siervos están en Gat. Y Simei se levantó, enalbardó su asno y fue a Gat ante Aquis para buscar a sus siervos. Fue pues Simei e hizo traer a sus siervos de Gat. Y se le informó a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat y que había regresado. El rey envió a llamar a Simei y le dijo: ¿acaso no te hice jurar yo por Yahvé y testifiqué contra ti diciendo: el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por sabido que morirás irremisiblemente? Y tú me respondiste: la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento de Yahvé y el mandato que te di? El rey dijo además a Simei: tú sabes toda la maldad que cometiste contra mi padre David y tu mismo corazón lo reconoce. Yahvé pues ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza, pero el rey Salomón será bendecido y el trono de David será firme delante de Yahvé para siempre. Aquí Salomón, si se dan cuenta, vuelve a declarar una profecía respecto del reinado respecto del trono de Salomón. Y el rey ordenó a Benaías,
hijo de Joiada, quien salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue consolidado el reino en manos de Salomón. Si se dan cuenta, aquí Simei, solo por ese error, le habían dicho, no salgas. Esto es muy interesante porque las órdenes de los reyes son mandatos que no se deben quebrantar. Esto sucede porque recuerden que los reyes son representantes de Dios y por eso es que están ungidos, porque el acto de ungir a un rey es algo así como un nombramiento divino, porque recuerden que los reyes son nombrados por los profetas y son ungidos, les derraman el aceite. Por eso es que actualmente en la iglesia cristiana se utiliza el ungir a alguien con aceite. Por supuesto que esto lo debe hacer solamente el pastor o los ancianos o los líderes, personas que están consagradas a Dios y que son parte de los servidores que están trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? En este caso, el acto de desobedecer una orden del rey viene directamente desde el momento en el que Dios mismo da órdenes, da leyes, y estos mandamientos, recuerden que están expresados en el Decálogo y entre otras cosas en los mismos libros del Pentateuco. Hay muchos mandamientos, no solamente en relación a los mandamientos que tienen que ver con todos los sacrificios, sino mandamientos específicos que tienen que ver con diferentes asuntos de la vida real. Y en este caso, Salomón, como representante de Dios, porque esto es particularmente lo que creían los reyes de Israel. Pero increíblemente, ustedes saben que muchos reyes, tal vez todos los emperadores, en cierta forma los emperadores siempre se consideraron o hijos de Dios o se consideraron dioses con minúscula, ¿verdad? Recuerden que en la misma época de Jesús había culto al César y esto era un problema porque Jesús no se podía autoproclamar rey porque estaba el César. Y este fue uno de los pecados, entre comillas, que ustedes saben, en los cuales incurrió Jesús, según sus contemporáneos, porque él declaró ser el rey de los judíos. Y ustedes saben que cuando Cristo muere, le colocan arriba de la cruz las iniciales INRI, que es he aquí el rey de los judíos, porque realmente ahí, en ese momento de la cruz, lo estaban haciendo como una especie de burla, ¿verdad? Como sarcásticamente, vean, aquí está crucificado el que decía ser el rey de los judíos. Pero la verdad es que sí, Cristo, si es el rey de los judíos, si era el rey de los judíos allí en la cruz, y ahora que resucitó, efectivamente es el rey de los judíos. Pero Jesús es solo el rey de aquellos que lo reconocemos rey, de aquellos que nos rendimos a él, de aquellos que recibimos fe de esta palabra. Por eso es que es muy importante la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Desafortunadamente se nos fue el tiempo y vamos a dar gracias ya por este programa. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú nos permites hablar de tu palabra, tú nos permites, Señor, conocer más acerca del comportamiento, de las decisiones de reyes como David y Salomón. Padre, te rogamos que siempre tu Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía, el que nos dé entendimiento, Señor, el que nos dé fe para poder entender tu voluntad y para poder comprender más de tu palabra. Padre, oramos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado allí, Señor, en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, que Cristo mismo pueda entrar. Hermano y amigo, si tú esta tarde no has abierto tu corazón, tu hogar y tu vida a Cristo, esta tarde tú puedes abrirle de par en par las puertas de tu corazón y de tu casa a Cristo. Solamente tienes que entregarte a Él por fe. Padre, oramos para que haya salvación en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, que ellos puedan tener un encuentro personal con Cristo, que Cristo se revele, se manifieste a ellos
como Salvador, como el que perdona, como el libertador, como la verdad y la vida que Cristo es. Padre, oramos para que la vida eterna pueda ser una realidad en la vida de los televidentes. Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que dé testimonio a mis hermanos y a los televidentes de que esta palabra es tuya y que tú la envías con el propósito de que ellos reciban fe, reciban sanidad, Padre, que en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, Señor, pueda haber milagros de sanidad, milagros, Señor, de salvación, milagros de restauración, milagros incluso de regeneración de los órganos, Padre, de los huesos, de los músculos, de los nervios. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que haya milagros de sanidad realizados por la presencia de tu Espíritu Santo, por el dedo divino de tu Espíritu Santo. Padre, todo esto lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.